Amigos, yo, Brian Tracy, quiero contarles algo que cambió mi vida para siempre. Algo tan poderoso, tan transformador, que si lo aplicas, tu realidad entera puede dar un giro en cuestión de meses. Cuando era joven, estaba completamente perdido. No tenía educación, no tenía dinero, ni siquiera tenía un plan claro. Trabajaba largas horas en trabajos que no me gustaban y aún así apenas sobrevivía. Pero dentro de mí había una voz que me decía, Brian, estás destinado a algo más. Y un día, mientras hablaba con un hombre de negocios experimentado, le hice una pregunta simple, ¿cómo puedo tener éxito? Él me miró, sonrió y me dijo, empieza a actuar como si ya lo tuvieras. Esa frase cambió todo. Durante días no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué significaba realmente actuar como si ya lo tuviera? ¿Era fingir? ¿Era imaginar? No, era convertirme mentalmente en la persona que quería ser antes de tener los resultados que la respaldaran. Y eso fue el principio de mi transformación. Comencé a comportarme como alguien exitoso. Me levantaba temprano con propósito. Leía todos los días, porque un hombre exitoso nunca deja de aprender. Cuidaba mi apariencia porque sabía que la primera impresión comunica respeto, y poco a poco mi entorno empezó a responder distinto. Los clientes empezaron a confiar más en mí. Los colegas me trataban con más respeto. Las oportunidades, que antes parecían invisibles, empezaron a aparecer. No porque el mundo cambiara, sino porque yo había cambiado. Y ahí entendí algo que hoy enseño en cada seminario. Tu mundo exterior siempre será un reflejo de tu mundo interior. Si dentro de ti te sientes inseguro, si dudas de ti, si esperas a que los demás te reconozcan antes de reconocerte tú, entonces estás renunciando a tu poder. Pero si dentro de ti comienzas a sentirte ganador, a comportarte como tal, a pensar como tal, entonces todo lo demás se ajusta. Recuerdo la primera vez que entré a una reunión importante. No era nadie. Tenía una corbata prestada y un maletín vacío. Pero entré al lugar con la mentalidad de alguien que ya había cerrado cientos de tratos. Respiré hondo, caminé con determinación, hablé con convicción y al final de esa reunión firmé mi primer gran contrato. No fue suerte, fue actitud, fue mentalidad, fue energía. Cuando actúas como si ya hubieras ganado, cambias tu vibración, tu tono, tu lenguaje corporal. Y las personas reaccionan a eso. Porque el éxito, en esencia, es energía. La gente confía en quien transmite seguridad. Y la seguridad nace de la fe en uno mismo. Durante los años siguientes a ese momento, comencé a estudiar la mente humana. Descubrí algo fascinante. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Cuando visualizas, cuando sientes que ya has triunfado, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que usarías si realmente estuvieras ganando. Literalmente, estás reprogramando tu mente para creer que ya lo lograste. Y cuando tu mente lo cree, todo tu cuerpo, tu lenguaje, tus hábitos, se alinean con esa creencia. Por eso repito una y otra vez, el éxito comienza dentro de ti, no fuera de ti. Empieza con una imagen mental y se consolida con tus acciones diarias. No se trata de fingir, no se trata de engañarte. Se trata de crear congruencia entre quién dices que eres y cómo te comportas cada día. Si te dices que eres disciplinado, actúa con disciplina. Si te dices que eres líder, habla y camina como un líder. Si te dices que eres exitoso, trata tu tiempo y tus metas con respeto. El universo responde a la energía que proyectas. Y cuando actúas como si ya hubieras ganado, esa energía es imparable. Hoy, después de décadas enseñando esto alrededor del mundo, he visto miles de casos. Personas que pasaron de la ruina al éxito, de la timidez al liderazgo, del miedo a la libertad, simplemente cambiando la forma en que se comportaban. Cada historia me confirma una verdad inquebrantable. No necesitas esperar a ganar para comportarte como un ganador. Debes comportarte como un ganador para ganar. Y si comienzas hoy, si cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada pensamiento que sostengas, viene desde esa identidad de éxito, entonces el futuro que imaginas ya está en camino hacia ti. Actúa como si ya hubieras ganado.
y descubrirás que la vida comienza a responderte como si realmente lo hubieras hecho. Cuando comencé a aplicar este principio, noté algo sorprendente. No solo cambiaron mis resultados, también cambió la forma en que me sentía conmigo mismo. Porque cuando actúas como si ya hubieras ganado, le estás diciendo a tu mente: yo tengo el control, no soy una víctima de las circunstancias. Y esa sensación de poder personal cambia tu vida entera. Aprendí que el éxito no llega por accidente, llega como consecuencia de la identidad que eliges cada día. Cada acción que realizas está influenciada por la imagen que tienes de ti mismo. Si crees que eres alguien promedio, actuarás como alguien promedio. Pero si crees que puedes lograr cosas extraordinarias, comenzarás a comportarte de forma extraordinaria. Este principio funciona porque la mente busca coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Si te comportas como alguien exitoso, tu mente ajusta tus pensamientos y decisiones para sostener esa identidad. Eso crea una alineación interior, una conexión entre lo que eres, lo que haces y lo que obtienes. Cuando yo empecé a actuar como si ya hubiera ganado, ocurrieron 3 cosas. Primero, mi confianza creció. Ya no me preguntaba si podía hacerlo, simplemente lo hacía. Ese cambio de enfoque me impulsó a tomar decisiones que antes postergaba. Segundo, mi entorno comenzó a tratarme diferente. Las personas reaccionan al nivel de energía que proyectas. Cuando caminas con convicción y hablas con claridad, los demás perciben autoridad y te respetan más. Las puertas se abren no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Y tercero, empecé a atraer oportunidades que antes no veía. Cuando tu mente se enfoca en ganar, deja de concentrarse en los obstáculos y empieza a notar posibilidades. Es como si una parte dormida de ti finalmente despertara. Alvin, como recuerdo a un joven que asistió a una de mis conferencias. Tenía un sueño: crear su propia empresa de tecnología. Me dijo: Brian, no tengo experiencia, ni dinero, ni contactos. Le respondí con las mismas palabras que me transformaron a mí. Empieza a comportarte como si ya fueras el fundador de una gran empresa. 6 meses después me escribió. Había conseguido inversionistas y estaba vendiendo su producto. Cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo: dejé de pedir oportunidades y empecé a ofrecer soluciones. Esa frase lo resume todo. Cuando te comportas como si ya hubieras ganado, dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de dudar y empiezas a decidir. Dejas de hablar de tus sueños y comienzas a vivirlos. Hay ciencia detrás de esto. Estudios de psicología cognitiva muestran que el cerebro activa los mismos patrones neuronales cuando imagina un logro que cuando lo vive realmente. Si repites esa visualización todos los días, estás entrenando tu mente para actuar con confianza, mantener la calma y sostener la visión incluso cuando algo sale mal. Eso explica por qué los atletas visualizan sus victorias antes de competir. En su mente ya han ganado y su cuerpo solo repite lo que la mente ya conoce. Yo hago lo mismo antes de cada conferencia. Visualizo el escenario, las personas sonriendo, las palabras fluyendo con naturalidad. Me veo hablando con seguridad, transmitiendo claridad y gratitud. Y cuando finalmente estoy ahí, no estoy nervioso porque ya estuve ahí en mi mente muchas veces. Ese es el verdadero poder de actuar como si ya hubieras ganado. No es un juego de autoestima, es preparación mental. Tu cerebro necesita una imagen clara del destino y tú se la das a través de tu comportamiento. Cada vez que hablas con firmeza, tu mente dice: esto es lo que somos. Cada vez que enfrentas un desafío con calma, lo registra como parte de tu identidad. Y cuanto más lo repites, más natural se vuelve. Con el tiempo, ya no estás fingiendo ser exitoso, simplemente te conviertes en esa persona. Y cuando eso sucede, tus resultados cambian porque tu identidad ha cambiado. Este principio tiene un beneficio más profundo. Reduce el miedo al fracaso. Dejas de preocuparte por lo que puede salir mal y te enfocas en lo que puedes hacer bien. Tu mente pasa del modo sobrevivir al modo progresar y eso libera una energía enorme. He visto a personas pasar de la parálisis a la acción constante solo por adoptar esta mentalidad. El miedo se disuelve cuando dejas de preguntarte si ganarás y empiezas a actuar como alguien que ya ganó. Esa calma interior es magnética y cuando la sientes, el mundo también la siente. Por eso digo con total certeza,
Actuar como si ya hubieras ganado no es arrogancia, es fe en tu potencial. Es la decisión consciente de vivir de acuerdo con tu mejor versión. Y cuando tomas esa decisión, la vida te trata como alguien que ya triunfó. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de entrenar a cientos de miles de personas alrededor del mundo. He visto a empresarios, vendedores, atletas y profesionales aplicar este principio, actuar como si ya hubieran ganado y transformar su destino de una manera tan profunda que ya no tengo ninguna duda de su poder. Recuerdo una mujer que asistió a uno de mis seminarios en Nueva York. Tenía una pequeña empresa de consultoría, buenos servicios, pero un problema enorme. No se sentía capaz de liderar. Su postura, su tono de voz y hasta la forma en que caminaba transmitían inseguridad. Le dije, comienza a comportarte como si ya fueras la directora de una gran firma. Le pedí que se vistiera como tal, que hablara con decisión, que se dirigiera a su equipo con autoridad y calma. 3 meses después, me escribió un correo. Su empresa había duplicado las ventas. No cambió su producto, cambió su mentalidad. Eso es lo que sucede cuando adoptas la actitud de un ganador antes de tener resultados. Tu cuerpo, tu voz, tus pensamientos y tus decisiones se alinean con esa imagen. Y cuando tú te alineas, el mundo te sigue. He visto este patrón repetirse una y otra vez. El entorno siempre responde a la imagen que tú proyectas. Cuando caminas con seguridad, la gente confía en ti. Cuando hablas con convicción, la gente te escucha. Y cuando actúas como si tu éxito fuera inevitable, tu mente comienza a encontrar caminos para hacerlo realidad. Hay estudios que lo confirman. En la Universidad de Harvard se pidió a varios grupos que adoptaran posturas de poder durante 2 minutos antes de una entrevista de trabajo. Nada más que eso. El resultado fue asombroso. Quienes lo hicieron se sintieron más seguros, hablaron mejor y fueron elegidos con más frecuencia. Su fisiología cambió su psicología, y su psicología cambió su resultado. Este principio no es nuevo. Grandes líderes, deportistas y empresarios lo han aplicado de forma intuitiva durante décadas. Cuando Michael Jordan salía a la cancha no esperaba sentirse listo. Actuaba como si ya hubiera ganado el partido. Por eso se movía con tanta calma, con tanta precisión. Su mente no estaba en el miedo al fracaso, sino en la experiencia del éxito. Lo mismo pasa en los negocios. Steve Jobs actuaba como si Apple ya fuera la empresa más influyente del mundo, incluso cuando estaban a punto de quebrar. Y esa certeza era tan fuerte que su equipo empezó a creerlo también. Cuando él hablaba, transmitía una seguridad que hacía que otros se alinearan con su visión. Esa es la magia de este principio. La fe se contagia. He visto vendedores pasar de la frustración al éxito en cuestión de semanas. Uno de ellos me dijo, Brian, no cierro ni una venta. Le respondí, a partir de mañana, entra a cada reunión con la mentalidad del mejor vendedor de tu empresa. Comenzó a hacerlo. Se preparó mejor, habló con más energía, se comportó con más profesionalismo. El primer mes triplicó sus ventas. El producto era el mismo, el mercado también. El cambio fue interno. Y quiero dejar algo claro, esto no es fingir, no es una máscara. Es conectar con tu versión más alta antes de que el mundo la reconozca. Cada persona tiene dentro de sí una identidad más fuerte, más segura y más decidida. El problema es que muchos esperan que los resultados externos aparezcan para sentirse así. Y no funciona así. Primero debes comportarte como esa persona. Solo entonces la vida te devuelve la validación. He visto este principio sanar relaciones. Una mujer me dijo que su matrimonio mejoró cuando dejó de actuar desde la carencia y empezó a actuar desde el respeto y la calma de alguien que sabe su valor. El cambio no fue en su pareja. Al estudiar el tema del éxito, fue en ella, y eso cambió todo. Y también he visto a jóvenes salir de la pobreza mental y económica porque comenzaron a actuar como líderes, dejaron de hablar de problemas y empezaron a hablar de soluciones. Dejaron de quejarse y empezaron a planificar. De repente, las oportunidades que antes no veían aparecieron frente a ellos. Actuar como si ya hubieras ganado no significa que ignores los desafíos. Significa que los enfrentas desde una posición de poder. Cuando crees que puedes, tu cerebro busca cómo hacerlo posible, y cuando lo haces cada día, ese estado mental se vuelve permanente. Cada vez que te comportas como tu mejor versión, estás entrenando a tu mente para vivir en ese nivel. Y lo fascinante es que no hay límite. Entre más practicas esta mentalidad, más real se vuelve.
Llega un momento en que ya no estás fingiendo, simplemente eres. Por eso te digo, no esperes. No esperes a que las cosas cambien para sentirte ganador. Comienza hoy. Camina como alguien que sabe a dónde va. Habla como alguien que tiene propósito. Actúa como alguien que ya venció la duda. Y verás cómo el mundo comienza a ajustarse a esa frecuencia. Ahora, he conocido a miles de personas que entienden este principio, pero solo unas pocas logran mantenerlo cuando la vida se vuelve difícil. Y ahí está la verdadera diferencia entre los que triunfan y los que se rinden. No es el talento, no es la suerte, no es el dinero. Es la capacidad de mantener la fe, la calma y la visión cuando las circunstancias dicen lo contrario. Yo, Brian Tracy, he pasado por momentos así. Momentos donde nada parecía funcionar. He estado quebrado, sin trabajo, sin dirección, sin esperanza. Recuerdo una noche en la que no tenía suficiente dinero para pagar el alquiler. Podía haberme hundido en la queja, pero decidí hacer lo contrario. Me pregunté, ¿cómo actuaría el hombre que quiero llegar a ser? Esa pregunta cambió mi vida. Empecé a comportarme como alguien exitoso, aunque no lo fuera todavía. Caminaba con determinación, hablaba con más claridad, trataba a cada persona como si ya fuera mi cliente más importante. Y poco a poco la realidad empezó a cambiar. Mantener esa actitud no es fácil, lo sé, porque la vida va a probarte. Te va a poner obstáculos, distracciones, rechazos, críticas, pero cada una de esas pruebas existe para que demuestres cuánto realmente crees en ti. Las personas que actúan como si ya hubieran ganado no lo hacen porque todo sea fácil. Lo hacen porque eligieron mantener la fe cuando nadie más lo haría. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay 3 cosas que yo hago. Primero, me recuerdo quién soy. La mente humana olvida muy rápido. Por eso, cada mañana repito afirmaciones que refuerzan mi identidad. Soy disciplinado, soy responsable, soy capaz de lograr todo lo que me propongo. No porque me lo crea del todo en ese momento, sino porque sé que la repetición constante moldea el pensamiento. Cada palabra que dices sobre ti mismo se convierte en una orden para tu mente. Segundo, mantengo mi visión frente a mí. Tener una meta clara es lo que evita que te desvíes cuando los resultados tardan. Muchos fracasan no porque no puedan lograrlo, sino porque se cansan de esperar. Y en ese cansancio, se olvidan del por qué empezaron. Si mantienes tu visión viva en tu mente, en tus palabras, en tus acciones, no importa cuántas veces caigas, siempre tendrás una razón para levantarte. Y tercero, me rodeo de energía positiva. Personas, libros, audios, entornos que me recuerdan lo que soy capaz de hacer. Cuando te rodeas de personas que piensan en grande, tu mente se expande. Cuando escuchas ideas que te elevan, tu nivel de fe aumenta. Y cuando alimentas tu mente con disciplina y propósito, no hay espacio para la duda. La mayoría de la gente comete el error de dejar que su estado de ánimo gobierne sus acciones. Si se sienten bien, avanzan. Si se sienten mal, se detienen. Pero los ganadores hacen lo contrario. Actúan primero, y después el estado emocional cambia, porque la acción genera energía. Si esperas sentirte listo para actuar, esperarás toda la vida. La clave es moverte incluso cuando no tienes ganas. Ese pequeño acto de disciplina fortalece tu carácter. Recuerdo a un joven en Canadá que me escribió después de uno de mis eventos. Estaba desempleado y desmotivado, pero empezó a aplicar esta filosofía. Se vestía cada mañana como si tuviera un trabajo importante. Salía de casa, buscaba oportunidades, hablaba con confianza. Al cabo de 3 semanas, consiguió una entrevista y luego un empleo mejor del que había perdido. ¿Magia? No, actitud. El poder de actuar como si ya hubieras ganado no desaparece cuando las cosas van mal. De hecho, ahí es cuando más fuerte se vuelve. Porque tu mente empieza a entender que no dependes de las circunstancias para mantener tu valor. Tu valor viene de dentro, no de lo que pasa afuera. He repetido esto miles de veces. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Y esa capacidad de ajustar tu mentalidad en medio de la tormenta es lo que separa a los ganadores del resto. Cada dificultad es una prueba de fe. Cada rechazo es una oportunidad para reafirmar tu visión. Cada caída es un entrenamiento para tu resiliencia. Si reaccionas desde la duda, retrocedes. Si reaccionas desde la certeza, avanzas.
Por eso te digo, cuando sientas que todo se derrumba, no te rindas, no te quejes, no te detengas. Camina, incluso si es despacio. Habla, incluso si tiembla tu voz. Cree, incluso si no ves resultados todavía. Porque ese es el momento en que estás construyendo la fuerza que te llevará a ganar. Ningún ganador llega a la cima sin pasar por momentos de oscuridad. Lo que los diferencia es que en medio de esa oscuridad siguen actuando como si la luz ya estuviera allí. Y cuando lo haces, tarde o temprano, la luz aparece. He dedicado mi vida a estudiar a las personas exitosas. He viajado por todo el mundo, he conocido líderes, empresarios, atletas, artistas, soñadores, y he aprendido que todos tienen algo en común. En algún momento de su vida tomaron una decisión definitiva, una decisión que cambió su destino. Decidieron actuar como si ya hubieran ganado. Yo, Brian Tracy, te puedo asegurar algo. El éxito no empieza con dinero, ni con contactos, ni con suerte. Empieza con una decisión, una que haces tú, aquí, ahora, la decisión de comportarte como la mejor versión de ti mismo, aun cuando nadie más lo vea todavía, de caminar con propósito, de hablar con convicción, de pensar con claridad, de moverte con fe, porque el día en que decides ganar, algo cambia dentro de ti. Tu energía se eleva, tu mente se enfoca, tu cuerpo responde, y todo tu entorno empieza a reorganizarse para ayudarte a avanzar. He visto a personas pasar de la desesperación al éxito en cuestión de meses, solo por adoptar esta actitud. Un hombre me contó que llevaba años fracasando en los negocios. Todo le salía mal, hasta que un día se miró al espejo y dijo: a partir de hoy voy a actuar como si ya fuera el empresario que siempre quise ser. Dejó de quejarse, empezó a planificar, cambió su postura, su voz, su círculo de influencia. Y en menos de un año, no solo tenía un negocio estable, sino una vida completamente distinta. He visto a estudiantes que creían no ser inteligentes, aprobar exámenes imposibles, porque se prepararon y actuaron como si ya fueran excelentes. He visto a padres transformar su relación con sus hijos solo con el ejemplo, no con palabras. Y he visto a personas salir de la depresión porque decidieron comportarse como si la esperanza todavía existiera. Y lo más hermoso de todo es que, cuando actúas así, la esperanza regresa. El éxito, la felicidad, la plenitud, no se alcanzan esperando, se alcanzan actuando. La acción es el puente entre lo que imaginas y lo que vives. Y esa acción se fortalece cuando crees que ya tienes lo necesario para triunfar. Te lo repito, no es arrogancia, es fe. Fe en tu capacidad, fe en tu disciplina, fe en que el futuro se construye con lo que haces hoy. Cuando te comportas como un ganador, estás enviando una señal clara al universo y a tu propia mente. Estoy listo. Y cuando estás listo, las oportunidades aparecen. Muchos me preguntan: Brian, ¿y qué pasa si actúo como si ya hubiera ganado, pero sigo fallando? Mi respuesta es simple: sigues aprendiendo. Cada error que cometes mientras actúas con fe te acerca más a la victoria. Porque el fracaso solo existe cuando dejas de moverte. Mientras sigas actuando, sigues ganando. El poder de este principio está en su constancia. No sirve hacerlo un día y rendirte al siguiente. Sirve cuando lo haces todos los días, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el progreso es invisible. Porque ahí es donde se forma el carácter. Y el carácter es la base de toda grandeza. Recuerda esto: las circunstancias no definen quién eres. Tus decisiones sí. Puedes estar en el punto más bajo de tu vida y seguir comportándote como un ganador. Y si lo haces el tiempo suficiente, tu entorno se alineará con esa energía. La vida siempre se ajusta a la identidad que eliges mantener. Por eso quiero dejarte con un reto. Durante los próximos 30 días, actúa todos los días como si ya hubieras ganado. Habla con la confianza de alguien que merece el éxito. Camina con la seguridad de alguien que ya venció la duda. Toma decisiones como quien sabe que todo se acomoda a su favor. Hazlo con disciplina, con fe, con intención, y observa lo que sucede. Vas a sentir cómo tu energía cambia, cómo la gente te trata distinto, cómo tu entorno empieza a moverse a tu favor. A veces la vida no cambia de un día para otro, pero tú sí puedes hacerlo en un instante.
El instante en el que decides pensar distinto, actuar distinto y vivir distinto. Ese momento puede ser hoy, así que pregúntate, ¿estoy actuando como la persona que quiero llegar a ser o sigo comportándome como la que teme perder? La respuesta que des a esa pregunta determinará el resto de tu vida. No necesitas permiso para cambiar, no necesitas aprobación, solo necesitas decidirte, porque la verdad es esta. Ya tienes dentro de ti todo lo necesario para ganar, y cuando empieces a actuar desde esa verdad descubrirás algo increíble, que la vida siempre estuvo esperando a que dieras ese paso.